Gracias, Carla. Bien, pues bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Para mí, como siempre, es un gusto poder estar aquí en la ciudad de Oaxaca por tercer año consecutivo. En esta ocasión, por primera vez, con la muy destacada firma MRCI. Para mí es un honor, desde luego, poder estar frente a este auditorio, ¿no? Que además, según entiendo, está compuesto pues, de una manera bastante no tan homogénea, porque me comentaban que hay abogados, pero también hay contadores. Entonces creo que el tema que tenemos el día de hoy a desarrollar durante las siguientes 5 horas, pues es un tema que le va a importar a ambos, ¿no? Porque de repente pues podría ser que los temas penales pueden ser un poquito áridos, pueden ser un poquito más de abogados, ¿no? Y sobre todo de abogados que hemos estado allá en temas penales. Sin embargo, hay un segundo tema que además va de la mano con el tema de defensa penal el día de hoy, que es el tema de compliance. El tema de compliance, pues lo vamos a ver en el segundo bloque de este módulo. Vamos a ir viendo cómo ha cobrado relevancia cada vez más la necesidad que ya tienen las empresas de contar con programas de cumplimiento normativo que les permitan excluir su responsabilidad de corte penal, que ahora ya es posible que una empresa asuma una responsabilidad de tipo penal. Cuando vemos en las noticias, por ejemplo, que el SAT, esas noticias han estado saliendo últimamente, ¿no? Que el SAT va contra factureras, contra empresas factureras, es porque va contra la empresa y contra el empresario, ¿no? Entonces vamos a ver claramente ahí que al día de hoy el tema de responsabilidad penal de las empresas y el compliance es un tema que va cobrando mucha relevancia, mucha importancia, y por supuesto es un tema que interesa, por supuesto, a abogados, pero también interesa mucho a profesionistas como contadores, administradores de empresas, etc. Entonces, esos van a ser los dos grandes temas que vamos a tratar nosotros el día de hoy. Sobra decir que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier sugerencia, precisamente para eso vamos a estar aquí durante las siguientes 5 horas. Siempre he creído que pues no se trata nada más de pararse aquí y hablar durante 5 horas, porque luego de repente suele ser un poco cansado. Al contrario, nosotros los ponentes, al menos en mi caso, pues nos nutrimos de todos los comentarios que ustedes hacen, entonces adelante, ¿sí? Cualquier pregunta, vamos a estar precisamente para eso. También antes de comenzar, pues únicamente tengo entendido que ya tienen el material que vamos a estar proyectando aquí. Independientemente de eso, vamos a proyectar también un material adicional, un par de sentencias por ahí que además son bastante recientes en temas de amparo penal fiscal. Entonces creo que puede ser de mucha importancia, sobre todo para redondear muchas de las ideas que vamos a ir dando aquí. No se trata únicamente de dar, muchos de los temas que vamos a dar pues son ideas, pero algunos otros de los temas no son solo ideas, sino que ya vienen concretamente plasmados en argumentos de demandas que hemos interpuesto, que vamos a ver un par de ellos, o ya en sentencias de tribunales que hemos recibido y que, bueno, pues quiere decir que funcionan, ¿no? O que al menos a nosotros nos han funcionado. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a estar también proyectando ese material adicional. Entonces, nada más para que pues tengan ustedes también al pendiente, ¿no? Vamos a estarlo proyectando en el momento oportuno. Vamos a iniciar, si les parece, porque tenemos poco tiempo y la información pues es bastante sustancial, así que vamos a comenzar con la parte. Fíjense, digo, desafortunadamente en México, pues yo creo que eso todos lo sabemos, los que estamos presentes en este auditorio lo sabemos perfectamente. De alguna manera estamos inmersos en temas fiscales y sabemos que el tema fiscal, pues sobre todo a partir de este año, pues ha empezado a converger mucho con temas en materia penal. Es cierto que el derecho penal pues es la última consecuencia, es lo más fuerte que puede haber, es la última ratio, como le dirían los teóricos del derecho penal, ¿no? Es decir, no todos los temas se tendrían que tratar o se tendrían que procesar a través del derecho penal, pero creo que los tiempos actuales en México pues dejan en evidencia dos grandes temas. El primero pues es que sobre todo a partir del año 2020, ha cobrado muchísima relevancia el ámbito penal fiscal y ha cobrado mucha relevancia del ámbito penal fiscal porque la política criminal y la política tributaria de este país ha fallado para prevenir los excesos. Esa es la realidad.
Si estamos al día de hoy hablando, y lo vamos a poder ver aquí en las diapositivas que vamos a proyectar un poquito más adelante, si estamos hablando del endurecimiento de reglas en el ámbito procesal penal, pues se debe, sí, en gran parte pues al endurecimiento de la política tributaria, de la política penal del Estado, pero también ese endurecimiento es merced a los excesos en que caímos muchos de nosotros en aplicar, o más bien dicho, en tratar de burlar esas reglas que estaban establecidas dentro del derecho tributario en nuestro país. Y la razón, hay que decirlo y hay que reconocerlo, de que ahora estemos hablando de penal fiscal y que este tema cobre tanta relevancia, porque fíjense, a mí me invitaron por vez primera a hablar de temas en materia penal fiscal hace 3 años y era así como que el tema de relleno, ¿no? Así como que, pues oye, esto vamos a meterlo pues, porque hay que ponerlo, ¿no?, dentro del temario, pero pues, no, nadie le toma atención, y de los 180 que están inscritos en el diplomado, pues vendrán 100, si acaso, ¿no?, al tema penal fiscal. Y hoy es al revés, ¿no? Resulta que el tema penal fiscal, chispas, van a hablar de penal fiscal. Desafortunadamente el tema está en boca de todos, insisto, porque creo que todos lo sabemos muy bien, a partir del año 2020, las reglas del tema, o más bien dicho, las reglas del juego en este ámbito concretamente, se endurecieron. Vamos a ver aquí algunas estrategias, por supuesto. Vamos a ver aquí, como les dije al principio, algunas ideas, algunas que ya se han aplicado, algunas que les voy a dejar para que pues, las intentemos, al margen de que pues, también nosotros las hemos estado intentando en algunos ámbitos en los que hemos estado trabajando. Déjenme decirles algo de antemano, que siempre lo he dicho cuando me paro en un foro en temas fiscales. Yo no soy fiscalista, eso es lo primero que tiene que quedar muy claro. Yo, más bien dicho, soy un abogado que pues, conozco un poco de la materia penal porque me he dedicado a ella durante 14 años de mi profesión. Y que ahora, pues por azares del destino, me toca estar inmerso en varios procesos en materia penal fiscal, pues porque amigos fiscalistas me invitan de repente a asumir la parte penal de las defensas fiscales que ellos llevan, y es así como un servidor pues, se ha ido sumergiendo sobre todo en este ámbito tan árido y tan técnico sobre todo. Pero los fiscalistas son ustedes, ¿no? Eso yo lo reconozco y no me voy a ostentar como algo que no soy. Yo, insisto, más bien soy un abogado que gusta de la materia penal, soy un abogado que ha estado allá en temas penales en varios, ¿no? Como abogado defensor, como asesor jurídico también de víctimas, incluso desde la parte jurisdiccional me tocó ser abogado, secretario proyectista de la sala penal del tribunal de mi entidad federativa, yo soy de Yucatán. Entonces, bueno, tenemos algo de experiencia en ese ámbito. Fíjense, si vamos a hablar de temas, o más bien dicho, vamos a hablar de estrategias en materia penal fiscal, yo creo que lo primero que tiene uno que reconocer, y por eso empecé diciéndoles yo no soy fiscalista, yo soy un abogado penalista, lo primero que uno tiene que reconocer es que cada materia tiene sus propios bemoles, ¿no? Tiene sus propias aristas, tiene sus propias características, ¿no? Y eso es lo primero que nos tiene que quedar muy claro. Si vamos a hablar de estrategias de defensa en el ámbito penal fiscal, lo primero que tendríamos nosotros que tener muy en claro, ¿cuáles son las reglas del ámbito penal? Para que yo pueda asumir una buena defensa penal. Y ahí nos topamos con el primer punto importante que tenemos que tomar en consideración. Ese primer punto importante que tenemos que tomar en consideración es el hecho de que México, estamos ya en 2020, estamos finales de febrero de 2020, ya prácticamente en el tercer mes de este año. Y hay que recordar que México pues ya avanzó hacia un proceso de corte, pues dice la Constitución, acusatorio, oral, con las audiencias públicas, ¿no? Con los juicios orales como regla principal, como metodología principal de resolución de casos. Y hemos abandonado paulatinamente, ojo, no del todo, paulatinamente, el viejo esquema del sistema tradicional en donde todo tenía que obrar en un expediente, ¿no? Por escrito, y que eran unos tomos ahí de 2, 3, sobre todo en temas penales fiscales, digo, eran tomos ahí porque estaban las auditorías, ¿no? Y los dictámenes contables, bueno, una cosa impresionante. Entonces, hemos ido paulatinamente abandonando pues esa lógica, ¿no? Eso es lo primero que nos tiene que quedar claro. Estamos inmersos ya al día de hoy en materia procesal penal
en una lógica que está prevista en un código que además es único para todo el país, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece las reglas generales del juego en materia procesal penal. Es el que nos va diciendo cuáles son las etapas del proceso penal, es el que nos va diciendo cuáles son los plazos, quiénes son las partes, qué derechos tengo, ¿no?, como parte dentro de un juicio en este ámbito, cuáles son las, digamos, principales actos de investigación que puede realizar el Ministerio Público sin control judicial, con control judicial, cuándo inicia una etapa, cuándo concluye una etapa, cuándo inicia la otra, cuáles son las causales de sobreseimiento. Todas y cada una de las reglas del juego en el ámbito procesal penal las tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que afortunadamente, además, eso también hay que tenerlo muy en claro, pues es un código que ha permitido al día de hoy unificar las reglas del juego procesal penal, porque recuerden que hasta hace 6 años, pues Oaxaca tenía su propio código. Bueno, de hecho Oaxaca fue de los pioneros en temas del sistema acusatorio. Yucatán tenía su propio código de procesos, la Ciudad de México tenía el suyo, el ámbito federal tenía el suyo, y así cada una de las entidades federativas, ¿no? Y afortunadamente hoy pues ya hemos unificado esas reglas del juego, y eso es un punto fundamental, porque nos permite facilitar el entendimiento. Pero ahí no para la cosa, porque si vamos a hablar de temas en materia penal fiscal, ya dijimos, bueno, pues en primer lugar tienes que tener tu Código Nacional y conocerlo muy bien y conocer las diferentes etapas que componen un proceso de corte acusatorio y oral. Pero hay que recordar que el ámbito penal fiscal, que es como se le conoce, también incluye reglas del juego que son propias, o podríamos llamarle que son especiales de esta materia, que es el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación pues tiene un apartado que va a partir del artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que es el que habla de las reglas, más bien dicho, que es el que habla de los delitos. Y por ejemplo el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación pues tiene una serie de reglas procesales que son propias de los delitos del ámbito fiscal. Eso hacen que esas sean reglas especiales solo para estos delitos. Verbi gracia, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación te dice, por ejemplo, ¿no?, que ahí está, ¿no?, te dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendido. O sea, aquí ya el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación pues ya te va diciendo quién es el que va a tener ese carácter de víctima u ofendido, a quién se va a poder reconocer como asesor jurídico en procesos donde los delitos sean aquellos que están establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Te va diciendo, por ejemplo, también qué se requiere para poder iniciar un procedimiento de corte penal. Te dice, bueno, pues que se formule querella. La gran mayoría de los delitos en materia fiscal requiere que se formule querella, de parte legitimada además, ojo. ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquiera, si ya estamos viendo que el propio Código Fiscal de la Federación te está diciendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es quien tiene el carácter de víctima u ofendido, eso quiere decir entonces, bueno, pues que tendrá que ser Hacienda quien tenga que formular esta querella. Pero ojo, hay que recordar que no cualquier funcionario de Hacienda va a poder ir y formular querellas, ya tendríamos que meternos aún de manera más específica a ordenamientos de carácter interno, como puede ser, por ejemplo, el reglamento interior de la Secretaría, y ahí vamos a desprender que, por ejemplo, los funcionarios que están debidamente facultados para formular querellas por parte de la Secretaría de Hacienda son el Director General de Delitos Fiscales o la Dirección General de Delitos Fiscales y la Procuraduría Fiscal de la Federación. Esas son básicamente las dos unidades administrativas de Hacienda que tienen facultades o cuyos funcionarios tienen facultades para formular querellas, lo que quiere decir que cualquier otro funcionario que vaya y presente una querella a nombre de Hacienda, pues no estaría legitimado, entonces es un proceso penal que estaría viciado de origen, ¿no? Entonces ese es otro punto que tendremos que atender a lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Son reglas especiales, ¿no? Vamos a ver que también el propio...